Un saludo para todos. Mi nombre es Flor de María Rosales Pérez. Soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala de la maestría en docencia universitaria. El día de hoy les voy a hablar un poquito de los elementos valiosos de la andragogía. La andragogía es la ciencia de la educación para adultos. El doctor Malcolm Sheffer, denominado el padre de la andragogía, la define como un conjunto de principios fundamentales sobre el aprendizaje de adultos que se aplica a todas las situaciones de tal aprendizaje. En ese sentido, los principios son de enseñanza, es decir, la planeación de actividades para que el adulto construya el aprendizaje, haciendo uso de sus experiencias y de acuerdo a las necesidades e intereses de cada uno. Los principios fundamentales de la andragogía son tres y son flexibilidad, horizontalidad y participación. Sin estos tres no se puede hablar de un proceso educativo andragógico. Horizontalidad. Este principio se refiere a que el profesor y el estudiante se conciban en el mismo nivel sin rasgos de superioridad de ningún tipo, ya que comparten características como la adultez, por ejemplo, la experiencia, entre otras características. Se trata de que se cree un ambiente de confianza en el que el maestro esté tan dispuesto a aprender como lo esté el estudiante. De lo contrario, no podrá guiar el proceso. En este principio también es muy importante que el adulto tenga conciencia que puede manejar el aprendizaje, ya que eso lo motiva a continuar aprendiendo. El adulto posee madurez necesaria para aprender lo que desee o lo que quiera, pero le tiene que interesar. Si le interesa y cree que lo puede hacer, podrá autodirigir y autocontrolar su aprendizaje. Por eso es importante que maestro y estudiante planifiquen en conjunto cada fase del proceso de aprendizaje. El principio de flexibilidad. Tanto en este como en los otros principios es muy necesaria la confianza y la comunicación asertiva, porque para que haya flexibilidad, pues debe haber buena comunicación. Se debe tener, por ejemplo, en cuenta que los adultos tienen compromisos de tiempo, familiares, económicos, de trabajo, en fin, y también tener en cuenta que los adultos ya tienen formado un carácter, una personalidad, tienen actitudes diversas, experiencias, un cúmulo de experiencias, tienen diferentes ambiciones, diversidad de conocimiento, en fin. Entonces, este principio consiste en que el profesor tenga presente que sus estudiantes ya están formados en todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, debe tomar en cuenta la diversidad de habilidades y destrezas de cada uno para adecuar el proceso en beneficio de todos. Hay casos en que los estudiantes, los que están aprendiendo, no pueden cumplir con las fechas establecidas o con los horarios de reunión, y ahí es donde se hace muy necesaria la flexibilidad. Porque generalmente cuando hay incumplimiento de algún tipo se toma como irresponsabilidad, pero en el caso de la educación para adultos, por lo general no es así. Para eso se necesita que haya flexibilidad de parte del profesor como también de los estudiantes, porque también los estudiantes deben tomar en cuenta ciertos aspectos que deben cumplir aún y cuando les sea difícil. Y repito, debe ser una relación de comunicación, confianza y comprensión para que el proceso pueda tener éxito y los aprendizajes resulten significativos. El tercer principio, que es el principio de participación. Este consiste en que el estudiante no se limite a ser receptor, debe interactuar con sus compañeros compartiendo sus experiencias para que éstas enriquezcan el proceso de aprendizaje. Se deben crear estrategias individuales y colectivas de aprendizaje significativo. Este principio implica mucha responsabilidad, autorregulación, participación en la planificación de las actividades de aprendizaje. La participación
Puede ir desde compartir experiencias, confrontación de las mismas, tener un autoconcepto y tener compromiso, sobre todo con la formación. El proceso de enseñanza-aprendizaje. El doctor Schaeffer menciona que para trabajar este proceso desde una postura realmente andragógica es importante considerar en el diseño y desarrollo de actividades las siguientes premisas. La primera de ellas es la necesidad del saber. Para los adultos es muy importante conocer por qué deben aprender algo antes de aprenderlo, es decir, que tienen que conocer la utilidad o el sentido que va a tener el aprendizaje que van a adquirir, cómo los va a beneficiar, y solo así podrán tener la disponibilidad de aprender. Este es el autoconcepto de los alumnos o de los estudiantes. Los adultos cuentan, como ya se dijo, con un vasto cúmulo de conocimientos, por lo que es esencial que cuando se realizan las actividades se haga uso de esos conocimientos previos y ellos se piensen como personas responsables de sus actos, es decir, deben ser tratados siempre como adultos capaces y responsables que son. Se debe definir el papel del docente y el papel del estudiante en el proceso. La siguiente premisa es el papel de las experiencias de los estudiantes. Por el tiempo de vida que tienen los adultos, cuentan con experiencias enriquecedoras que se deben considerar en el momento de llevar a la práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje para que se trabaje de forma significativa, articulando los nuevos conocimientos con los conocimientos previos. La educación para adultos representa muchos retos. Por ejemplo, la diversidad de ocupaciones, la diversidad de intereses y expectativas que tiene cada adulto, por lo que el maestro o facilitador debe ser muy cuidadoso a la hora de planear el proceso. Esta premisa, que es la disposición de aprender, se relaciona con la utilidad que encuentran en el aprendizaje que se propone. Por lo tanto, entre mayor sea la utilidad que encuentren, mayor va a ser la disposición que tendrán para aprender. Ahí resalta nuevamente la importancia de que los conocimientos sean útiles y que estén relacionados con el quehacer de los estudiantes. La orientación hacia el aprendizaje. El aprendizaje que se propone o el contenido propuesto debe tener relación con la vida del adulto. Debe tomarse en cuenta el contexto, su vida cotidiana, relacionarla con los nuevos conocimientos para que adquiera significado y se le pueda encontrar utilidad. Por último, la motivación. La motivación es importante en todo proceso de aprendizaje. Sabemos que hay motivación externa y motivación interna. En el caso del aprendizaje de los adultos, la motivación externa puede ser tener un mejor empleo o aumentar el salario. Y la motivación interna, que es la más duradera, puede ser tener una mejor vida, mayor satisfacción laboral, aumentar la autoestima, mejorar su calidad de vida. Entonces, depende de la motivación, el rendimiento en el proceso de aprendizaje. Si se toma en cuenta las premisas anteriores para diseñar y desarrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje para adultos, se estará trabajando desde un modelo andragógico y el aprendizaje tendrá significado y en el significado la utilidad esperada. En cuanto a las estrategias y técnicas de aprendizaje, en el modelo andragógico se pueden utilizar técnicas como Phillips 66, visitas guiadas, actividades al aire libre, mesa redonda, sociodrama, actividades demostrativas, cuestionamientos, dinámicas al aire libre para un aprendizaje vivencial. En resumen, las técnicas o las estrategias deben ser creadas por cada grupo, deben crearse entre
entre profesores y estudiantes para que estén adecuadas a cada grupo o a las características particulares de cada grupo. Existe diversidad de experiencias exitosas en cuanto al aprendizaje en adultos. En este caso voy a presentar la experiencia de Pedro. Pedro, siendo adulto, aprendió un oficio y en sus palabras, los factores que contribuyeron a su aprendizaje fueron el respeto que los maestros mostraron hacia las historias de vida de sus estudiantes. Se sintió reconocido y basado en ese reconocimiento capaz de aprender. También menciona que durante el proceso se sintió valorizado y consciente de que su futuro depende de él y de las herramientas que posee. Queda evidenciado entonces que en la educación para adultos el éxito del proceso depende en gran medida de la relación respetuosa y de reconocimiento mutuo que se construye entre maestro y estudiante. A manera de conclusión, diré que los profesores deben aplicar los 3 principios andragógicos para tener éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el éxito de ese proceso de aprendizaje de estudiantes universitarios depende tanto del profesor como del estudiante, porque ambos deben darse a conocer para poder interactuar significativamente. El aprendizaje en adultos está condicionado por intereses, motivación, autoconocimiento, entre otros factores, por lo que los profesores deben promover que los estudiantes sean conscientes de ello y poder tener así una experiencia exitosa. Para finalizar, los dejo con esta reflexión anónima. El educador que cree haber alcanzado el dominio completo de su materia y no se mantiene en relación viviente con el conocimiento, solo puede repetir lecciones y cargar estérilmente la memoria de los educandos. Gracias por su atención.